Buenos días. Esta es una clase de energía solar térmica y vamos a explicar aquí, más o menos, intentamos hacer acá el esquema de un colector solar térmico para conocer sus partes, conocer cómo funciona, el principio de funcionamiento, pero muy por encima porque esto lo vamos a profundizar en una clase que va a seguir más adelante, ¿ven? Pero vamos a explicar lo que es el ángulo de incidencia. Para eso es esta clase. Vamos a introducir el ángulo de incidencia y dos parámetros que ayudan para calcularlo. ¿Bien? Y vamos a explicar por qué la importancia de este ángulo. Bueno, al principio, eh, esta cátedra se va a abocar, digamos, en el dimensionamiento de los colectores solares térmicos. Son sistemas modulares, ¿sí?, que sirven para captar energía solar, transformarla en energía solar térmica y con esa energía calentar agua para la casa, ¿sí? Ese agua que se utiliza en el domicilio se llama agua caliente sanitaria. Es un sistema muy sencillo, tiene básicamente dos elementos. Tiene una superficie colectora que es la que recibe los rayos solares y aquí se capta la energía solar, y tiene un tanque acumulador. Y el agua circula aquí adentro por un procedimiento que se llama termosifón. Termosifón es circulación de agua por diferencia de densidad. Sería más o menos así. Por aquí entra agua fría, ¿vale? El agua fría por gravedad tiende a bajar. Acá adentro hay unos canales. En esta superficie colectora hay un vidrio, ¿vale? Ya vamos a explicar la función de esto. Y adentro hay unos canales. Hay varios modelos, pero pueden ser dos chapas metálicas que tienen canales para que circule el agua. El agua fría tiende a bajar por gravedad y a medida que va recibiendo los rayos solares, va aumentando su temperatura. Al aumentar su temperatura, las moléculas se energizan y se comienzan a separar las moléculas de agua. Por lo tanto, disminuye la densidad y al disminuir la densidad empieza a subir, a elevarse por diferencia de densidad. Ese es el procedimiento del termosifón. De tal manera que al ir subiendo, baja agua fría, sube agua caliente y el agua caliente se va acumulando en la parte superior del tanque donde está la salida de agua caliente, ¿sí? Es un principio de funcionamiento muy simple. Bien, esto es un esquema. Hay distintos tipos y hay algunos incluso que tienen otro principio de funcionamiento que es con una bomba eléctrica, pero ya vamos a hablar de eso. Pero para que funcione correctamente, un colector solar térmico tiene que recibir radiación solar en esta superficie, ¿sí? Cuanto más grande la superficie, más cantidad de energía solar puede colectar. Y supongamos, vamos acá la ayuda de una carpeta que esto que vamos a explicar ahora sirve tanto para colectores térmicos como para paneles fotovoltaicos, ¿sí? El principio es el mismo. Cuando tenemos una superficie apuntando hacia el sol, supongamos que allá está el norte y los rayos solares llegan acá, hay un concepto, ¿sí?, que se llama normal a la superficie. Ustedes tienen que imaginar, bueno, supongamos que esto es absolutamente plano, ¿sí? Acá se dobla un poco, pero hay que suponer que es plano. Hay que imaginarse que hay una recta perpendicular a la superficie que se llama normal. Puede estar ubicada en cualquier lugar, ¿sí? Pero si ustedes mueven la superficie, la normal se mueve porque siempre está perpendicular a la superficie, siempre. Eso es lo que yo intenté dibujar acá. Esa línea punteada es la normal. O sea, ustedes tienen que imaginarse que entre la normal y la superficie colectora hay 90 grados, siempre, ¿eh? Y si la normal está, si la superficie está apuntando hacia el sol, bien, el sol se mueve, ¿no? Recuerden que estamos en el modelo que consideramos al observador quieto y el sol se mueve. El sol se va moviendo y del sol vienen rayos, ¿sí?, rayos de sol hacia la superficie. Y esos rayos de sol forman con la normal un ángulo. Un ángulo que cambia todo el tiempo porque el sol se va moviendo, el sol se desplaza y a medida que se desplaza, el ángulo que forma con la normal va cambiando a lo largo del día, ¿no? Ese ángulo se llama ángulo de incidencia. Vamos a dejar esto acá. Y es un ángulo variable, ¿sí? Ahora, para que se maximice la cantidad de energía colectada, ¿sí?, para que se maximice la cantidad de energía que se puede aprovechar, este ángulo tiene que ser lo menor posible, ¿sí?
el caso límite, el mejor caso, sería que el ángulo valga cero. O sea, si este ángulo tita, se llama tita, si este ángulo tita vale cero, eso quiere decir que los rayos solares llegan perpendiculares a la superficie. Y esa es la mejor situación para captar energía solar. No se puede hacer que ese ángulo valga cero todo el día. ¿Sí? Puede ser, en el mejor de los casos, que valga cero en un momento, cuando el Sol pasa justo, perpendicular, que está en una posición perpendicular a la superficie de captación, a la superficie colectora. Pero al segundo siguiente o al minuto siguiente el Sol se desplaza, entonces ya empieza a crecer otra vez el ángulo de incidencia. Hay algunos sistemas, pero mucho más sofisticados, no esto que es un sistema modular, es un sistema sofisticado que tienen motores que accionan la superficie colectora y tienen un sistema de seguimiento que van siguiendo al Sol, y esto lo hacen a medida que el Sol se mueve, el sistema también se mueve, la superficie captadora, algunos espejos parabólicos tienen eso, va siguiendo al Sol con el objetivo de que el ángulo de incidencia sea siempre cero o casi cero, esa sería como la idea. Pero no en el caso de lo que nosotros vamos a terminar dimensionando. Entonces, para poder determinar qué cantidad de energía recibe un colector solar a lo largo de un día del año cualquiera, es necesario saber cómo varía este ángulo, cuánto vale, cuál es su valor, desde que sale hasta que se pone el sol, ¿no? Calcular este ángulo lleva un trabajo matemático no muy grande. Hay una fórmula para poder calcularlo. Es una fórmula muy grande que no entra acá, ¿sí? No tiene mucho sentido escribirla, pero sí les voy a decir, si está en el trabajo práctico, les voy a decir cuáles son los parámetros, ¿no? Para calcular este ángulo hay que saber la declinación, parámetro que nosotros ya hemos calculado antes. Hay que saber el ángulo horario, también lo hemos trabajado. Y hay que saber la latitud del lugar. Evidentemente, no es lo mismo poner una superficie, un colector solar térmico aquí en Río Gallegos que ponerlo en Salta o que ponerlo en el Ecuador. ¿Bien? Son cosas distintas, los valores que toman ángulos distintos porque la posición del Sol es diferente. Entonces, esos tres parámetros, declinación, ángulo horario y latitud, ¿sí?, hacen falta conocerlos para poder calcular el ángulo de incidencia. Pero también hay otros dos más, que son los que yo quiero presentar aquí. Y espero que se entienda este dibujo. Aquí tenemos una superficie colectora que está apuntando hacia el norte, pero no está directamente apuntando hacia el norte, está desviada hacia el este, ¿sí? Un ángulo. ¿Bien? En esta superficie está inclinada respecto del horizonte un ángulo beta. ¿Bien? Está inclinada, ese ángulo beta es este. Yo lo voy a dibujar acá, espero que se entienda esto, ¿sí? Disculpen. Ese ángulo beta es ese ángulo, ¿bien? Es el ángulo que forma la superficie colectora con el plano horizontal, ¿bien? Bueno, esta línea es la normal, ¿bien? Aquí hay que imaginarse que entre esta línea y la superficie colectora hay 90 grados. El Sol está acá y dibujamos un rayo solar para identificar el ángulo θ, que es el ángulo de incidencia. Entonces tenemos, beta es el ángulo de inclinación de la superficie colectora. El ángulo de inclinación se mide en grados siempre, grados. Y si estamos en el hemisferio sur, se toman grados negativos. O sea, si yo inclino con respecto a la superficie horizontal mi plano de captación, mi superficie colectora, 60 grados, cuando tenga que llevar ese valor a alguna expresión matemática para calcular este ángulo, tengo que poner menos 60 grados, porque estoy en el hemisferio sur. Si estuviéramos en el hemisferio norte, el beta sería positivo. ¿Bien? Bueno, tenemos ese ángulo, que es el ángulo de inclinación, que el Sol hace este movimiento, y ese ángulo va cambiando todo el tiempo, así que este ángulo va a ir cambiando y es el que vamos a calcular. De eso se trata en parte esta clase. Pero tenemos otro ángulo más que se llama el azimut. El azimut se puede escribir con Z o se puede escribir con C. Es el azimut de la superficie colectora, el azimut de esta superficie, para no confundirlo con el azimut solar, que es otra cosa diferente, pero nosotros no vamos a usar. ¿Bien? Entonces tenemos el azimut de la superficie colectora. Ese ángulo se
simboliza con gamma. ¿Bien? ¿Qué es el azimut? Bueno, volvamos. Esta es la normal. Y como les dije, así como está dibujado la superficie colectora, no está apuntando directamente hacia el norte, sino que está un poco desviado hacia el este. Si nosotros consideramos la proyección de la normal sobre la superficie horizontal, si proyectamos la normal sobre la superficie horizontal, nos va a dar esta línea. ¿Bien? El ángulo que forma la línea norte-sur con la proyección de la normal sobre la superficie horizontal, ese ángulo es el azimut de la superficie colectora. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos mirar esto desde arriba, ¿bien? Desde arriba pudiéramos ponernos como observadores sobre esto, ¿sí? Arriba, lo veríamos así. ¿Sí? Norte, norte-sur, este-oeste. La superficie está de esta forma. ¿Sí? Esta línea punteada es la proyección de la normal, esa línea, y este es el ángulo azimut, ¿sí? El azimut de la superficie colectora. Este ángulo se mide desde el norte, se mide hacia el este y se mide hacia el oeste, ¿sí? Así y así. ¿Bien? Y es negativo para el este y es positivo para el oeste. O sea, si la superficie colectora, ¿sí?, estuviera así, o sea, apuntando hacia el norte, perfectamente, esto estuviera un poco más girado, ¿bien?, estuviera apuntando hacia el norte, el azimut de la superficie colectora valdría 0. Ese es su valor. Si yo pusiera la superficie colectora apuntando directamente hacia el este, así, estuviera apuntando hacia el este, el azimut sería menos 90 grados, porque es negativo hacia el este. Y si la superficie colectora estuviera apuntando hacia el oeste, valdría 90 grados positivos. No tiene ningún sentido apuntar la superficie colectora hacia el sur, ¿sí? Porque se supone que la superficie colectora tiene que recibir sol. Y si la apuntamos hacia el sur, el sol le va a llegar en la espalda, lo cual sería un disparate absoluto. ¿Bien? Así funciona esto. Bueno, esperemos que se haya entendido. Hasta luego.